A finales del siglo IV y principios del V, el Imperio Romano de Occidente se encontraba en una situación crítica. Los pueblos bárbaros presionaban las fronteras desde todos los flancos, y el ejército romano ya no era esa poderosa maquinaria de guerra que había sido un tiempo atrás. Pero incluso en este complicado contexto, un general llamado Flavio Aecio emergería como el último gran defensor del imperio. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo en el que, como veis, hoy hablaremos del general Flavio Aecio, un hombre que, tras sus muchas victorias contra los bárbaros, alcanzó un poder en los últimos años del Imperio Romano de Occidente espectacular, lo cual a su vez algunos historiadores de hoy en día nos indican que fue lo que le condujo a su trágico final. Pero bueno, no adelantemos acontecimientos. Flavio Aecio nació en Durustrum, actual Silistra, en Bulgaria, en torno al año 395. Su padre, Flavio Gaudencio, era un general de origen godo que había servido al Imperio Romano con gran eficacia. Aecio se formó en la corte imperial, y su linaje fue un factor fundamental para que a los 14 años fuera enviado como rehén a la corte del rey visigodo Alarico. Durante su cautiverio, Aecio aprendió sobre las costumbres y la cultura de los godos, y también desarrolló sus habilidades militares, lo que le permitiría ascender rápidamente en el escalafón militar romano. Aecio entonces no lo sabía, pero a los 3 años que pasó entre los godos habría que sumar unos cuantos más que había pasado entre los hunos, familiarizado con sus costumbres y sus tácticas de combate. Algo que, como sabéis, en el futuro sería fundamental para él y para el Imperio Romano de Occidente. En el año 423, el emperador Honorio murió sin dejar herederos. El patricio Flavio Castino se las alegró para que el elegido fuera un alto militar llamado Juan. Sin embargo, el emperador de Oriente Teodosio II se negó a reconocerle, y vio en él un usurpador. En su lugar enviaría a su primo, Valentiniano III, para que éste reclamase el trono. Juan se refugiaría en Rávena, la capital del Imperio de Occidente, y Aecio, que era curopalate, es decir, un protector de palacio, fue enviado a solicitar ayuda a los hunos para que protegiesen a Juan. Pero cuando regresó con el ejército huno, Juan ya hacía pocos días que había muerto siendo traicionado por su propia guarnición. Valentiniano III ya ocupaba su puesto como nuevo emperador. Entonces, cuando la madre del joven emperador Valentiniano III, Gala Plácida, pactó con Aecio el regreso de los hunos a su propia casa, algo a lo que el general aceptó, pero a cambio exigió una compensación. Y no era otra que el mismo puesto que había tenido su padre anteriormente, el de Magister Equitum per Gallias, o es decir, el jefe de la caballería de la Galia. Sus primeras tareas en su nuevo puesto no tardarían en llegar, ya que en el año 426 se enfrentaría a los visigodos que estaban amenazando la Galia. Aecio los derrotaría y los expulsaría de la Narbonense, aunque 4 años más tarde tendría que volverlo a hacer, solo para después enfrentarse a los aliados del rey Clodio y así recuperar el terreno que se había perdido en el Rin. En el 430, Aecio ya era un general muy importante en la Roma de Occidente, algo que a su modo de ver despertaba recelos en otros. Es por ello que no dudaría en acusar a su superior de conspirar contra él, el Magister Militum Flavio Félix, hecho que hizo que este hombre fuera ejecutado. Aecio, por supuesto, ocuparía su lugar, pero como se suele decir, la ambición nunca se detiene, ni siquiera cuando estás en lo más alto. Algo que sería la perdición del general, y no lo digo solo por cómo terminó su vida. Pero antes de nada comentaros que ya con este mando estuvo defendiendo los límites del imperio durante 2 años más de los ataques de burgundios, suevos y francos, pero como se suele decir habitualmente, el peor enemigo siempre está en el interior. Y es que a pesar de que Aecio había conseguido acceder al consulado, otro general ganaba poder desde su puesto en África. Su nombre era Bonifacio, y a diferencia de Aecio contaba con 2 ventajas. Una de ellas es que controlaba el trigo del norte de África, y la otra es que, al contrario que Aecio, este sí había apoyado al emperador Valentiniano III desde el principio, algo que le hacía contar con el favor de Gala Plácida. Esto hizo que Aecio fuera destituido de su cargo, pero como os imaginaréis, nuestro protagonista de hoy no era de esos que agachaban la cabeza y acataban las órdenes, por lo que todo se decidiría en el campo de batalla. Los ejércitos de ambos contendientes se encontraron cerca de Rímini, y para su sorpresa, Aecio no ganó aquella batalla, y tuvo que marcharse hacia Panonia para refugiarse con los hunos en la corte del rey Rúa.
Este podía haber sido perfectamente el final de nuestro protagonista de hoy, pero resultó que las heridas que Bonifacio había tenido en aquella batalla eran demasiado graves y terminó muriendo. Y este, a su vez, fue sustituido por Sebastiano, un tipo que a Ecio, pues como que no le duraría demasiado. Ayudado por sus bárbaros, Aecio regresó a Roma, y como os decía, el nuevo Magister Militum no le duró ni medio asalto, y obligó a Gala Plácida a aceptar la nueva situación. Desde entonces, el poder de Aecio sería gigantesco. En cuanto a esto, sí que es cierto que tenía al emperador Valentiniano III por encima de él, pero las grandes decisiones eran suyas. Y también comentaros que eso de delegar grandes o medianas decisiones en otros no era algo que fuera mucho con Aecio. A partir de entonces, nuestro protagonista era el encargado de proteger el imperio de los no pocos ataques que estaba sufriendo. Para empezar, recordemos que los vándalos de Genserico habían ido hacia África y se habían establecido en territorio romano. Pero claro, los ataques en la Galia eran bastante más preocupantes para Ecio, así que decidió pactar una paz con Genserico, concediéndole territorios en Numidia. Pero claro, aquí el rey de los vándalos olió la sangre, y no tardó en darse cuenta que Roma no estaba como para defender varios frentes a la vez. Por lo que en el año 439 se lanzó a por la ciudad de Cartago, la cual terminó conquistando. Y esto sí que era un verdadero problema para Roma, ya que Cartago era el lugar del que partía gran parte de las provisiones de grano para Occidente. Por lo que Aecio decidió pedir ayuda a Oriente para hacer frente a los vándalos. Pero cuando todo parecía preparado para zarpar a la costa africana, el emperador de Oriente, Teodosio II, reclamó sus tropas, ya que volvía a tener problemas con los hunos. Al quedarse sin opciones, Roma tuvo que sentarse a negociar. Y eso no se solucionaría hasta muchos años después, cuando ofrecieron a la hija del emperador Valentiniano III en matrimonio al hijo de Genserico. Pero había un pequeño problema, y es que este ya se había prometido con la hija del godo Teodorico. Pero a ver, una alianza con Roma, por muy de capa caída que esté, siempre interesa mucho más que una alianza con los godos. Y esto era básicamente porque los vándalos veían a los godos demasiado lejanos, y ya solo por la cercanía, la alianza con Roma se consideraba mucho más beneficiosa. Así que nada, acusaron a la hija del godo de conspirar contra el rey, le rebanaron nariz y orejas y el problema se solucionó. Sí, así se las gastaban entonces. Volviendo un poquito más atrás y más a nuestro protagonista en sí, como ya os he comentado, a este lo de delegar tareas en otros como que no le iba demasiado. Posiblemente por desconfianza o por miedo a que le volviera a ocurrir algo como lo que le había pasado con Bonifacio. Por eso, en los casi 20 años que tuvo un poder tremendo, pues apenas tuvo tiempo ni de respirar. Y eso que por entonces Aecio no tenía tantos medios para responder a los ejércitos invasores como si los podían tener algunos de sus antecesores en el cargo, por lo que continuamente tenía que apoyarse en sus mercenarios o foederati. A pesar de que muchas de sus victorias no eran tan decisivas, y muchas de las decisiones que tomó respecto a los bárbaros fueron un tanto polémicas, la combinación de este con los hunos fue vital para acabar, por ejemplo, con los burgundios del legendario rey Gundakar y posteriormente asimilarlos como foederati. Con el visigodo Teodorico tuvo sus altibajos, pero finalmente y mediante un tratado, Aecio también conseguiría un poderoso aliado para la que estaba a punto de venirse encima. Y sí, en este punto tenemos que hablar del famoso Atila, rey de los hunos, quien desde el asesinato de su hermano Bleda en el año 445 gobernaba en solitario. Y a pesar de que, como bien sabéis, no tenía buenas relaciones con el Imperio de Oriente, con Occidente la relación era más o menos estable. En cuanto a la relación que tuvieron Aecio y Atila, pues las fuentes no nos dan demasiados datos. Sí que es cierto que Aecio estuvo con los hunos, pero eso no quiere decir que ambos fueran colegas, sino que más bien su relación debió de ser algo así como un interés mutuo. Sobre todo para que el caudillo huno no atacase la parte occidental del imperio, aunque como ya sabéis, Atila terminó atacándoles. Pero, ¿por qué lo hizo? Pues fue la hermana de Valentiniano III, Honoria, la que ofreció un anillo y su mano al caudillo huno. Lo que pasaba es que esta había sido obligada a casarse con un senador leal al emperador después de que su amante fuera asesinado por su hermano. Así que quizás Honoria lo hizo por vengarse de su hermano, aunque no fue consciente de la que desató. Atila obviamente aceptó la oferta, y ya de paso reclamó la mitad del Imperio de Occidente. Las puertas de Occidente se abrían para Atila. En el año 451 se puso en marcha con sus ejércitos cruzando el Rin y conquistó muchas ciudades romanas, entre ellas la poderosa Treveris,
que había sido incluso capital del imperio en varias ocasiones. El ejército de Atila, conformado por unidades de aliados o vasallos como los godos de Oriente, siguió avanzando, aunque se frenó en seco en Orleans, donde, tras un largo asedio, fue incapaz de tomar la ciudad. Por fortuna, este hecho le dio un tiempo de oro a Ecio para reunir un poderoso ejército, que, como ya imaginaréis, estaba formado por tropas de bárbaros aliados de Roma. Había francos, burgundios, alanos y también incluso sajones, aunque el núcleo más destacado era el de los visigodos dirigidos por su propio rey, Teodorico I. El 20 de junio del año 451, los dos ejércitos se plantaron cara a cara en lo que se conoció como la Batalla de los Campos Cataláunicos. No voy a entrar en muchos detalles sobre esta batalla porque fue bastante compleja y es un poquito liosa de contar. Pero lo que sí que es cierto es que Atila terminó retirándose aquel día, el rey Teodorico murió y Aecio salió victorioso. Las fuentes del momento nos cuentan que tras aquello Atila se sumió en la desesperación, hasta el punto de que preparó una pira funeraria para arrojarse. Aunque es difícil creer que eso fuera cierto, seguro que se dijo para ensalzar aún más la victoria de Aecio y de la alianza. Para su desgracia, Aecio no pudo perseguir a los hunos y sus aliados huyeron en desbandada. Posteriormente, el ejército del romano se disgregaría con rapidez. Sabemos que poco a poco la influencia de Aecio fue decreciendo. Mientras que Atila estaba vivo, Valentiniano necesitaba tener buena relación con un general capaz de hacerle frente. Además, como ya os he comentado, el general tenía una red de contactos muy importante. Pero sin el líder uno, Aecio era más un incordio que otra cosa. El Magister Militum no era tonto, y algo se olió, así que buscó afianzar su posición mediante el matrimonio de su hijo con Plácida, la hija de Valentiniano III. Pero los planes del emperador no eran esos. No estaba dispuesto a que uno de sus generales de confianza le hiciera sombra, así que alentado por uno de sus senadores, Petronio Máximo si no recuerdo mal, le citó en Rávena en el año 454. Mientras que conversaba con el emperador, ocurrió lo siguiente. En una reunión de planificación con Valentiniano, se discutían propuestas para recaudar dinero. Cuando de un grito, Valentiniano saltó repentinamente de su trono, y gritó que ya no soportaría ser abusado por tales traiciones antes de apuñalar a Aecio con su espada. Heracleo, que estaba cerca, sacó una cuchilla oculta, y los dos hombres, lanzando una lluvia de golpes sobre la cabeza de Aecio, lo mataron. Poco después también mataron a Boecio, el praefectus praetorio, un aliado y amigo de Aecio. Esto es lo que nos cuentan más o menos las fuentes del momento, pero también hay que añadir que en ocasiones el karma actúa, y es que al año siguiente Petronio, el instigador de todo aquello, contrató a dos antiguos miembros de la guardia personal de Aecio, quienes orquestaron el asesinato de Valentiniano III, y posteriormente Petronio se proclamó emperador. Y hasta aquí mi vídeo de hoy. Si os ha gustado ya sabéis, podéis suscribiros que es gratis, dejarme un like que me ayuda mucho, un comentario con qué os ha parecido el vídeo que me ayuda más todavía, o podéis compartir el vídeo en vuestras redes sociales. Y si no os ha gustado, pues como suelo decir en alguna ocasión, recomendárselo a alguien que os caiga mal para que se fastidie y se lo trague. Un saludo y hasta el próximo vídeo.